Buenos días a todos, el día de hoy vamos a hacer una revisión del disco germinativo bilaminar. Inicialmente recordemos que esta es una etapa evolutiva embrionaria donde van a ocurrir cambios morfológicos en el embrioblasto que van a conllevar a la formación de un disco embrionario formado por dos capas, el epiblasto y el hipoblasto. Entonces, para iniciar, vamos a hablar del blastocele, que es la cavidad del blastocisto. Recordemos que esta se forma porque inicialmente va a penetrar líquido del exterior, pero luego las propias células producen un líquido que se deposita entre ellas y se va a abrir una nueva cavidad, que es la que señalo en rojo en la imagen. La masa de células internas se va a denominar el embrioblasto y lo que rodea se va a denominar el trofoblasto. Ahora, recordemos entonces que un blastocisto en general va a estar formado por una masa de células internas o un embrioblasto y una masa de células externas que es el trofoblasto. Y cada una de ellas luego va a sufrir unas respectivas diferenciaciones. Tenemos que la masa de células internas se va a dividir luego en el epiblasto y en el hipoblasto, y la masa de células externas se va a dividir en el citotrofoblasto y en el sincitiotrofoblasto. Lo que vemos aquí es una imagen de una tomografía computarizada, que vemos básicamente lo mismo que en la imagen anterior. Vemos la masa de células internas o el embrioblasto y la masa de células externas o el trofoblasto. Ahora, volviendo un poco, recordemos que la implantación va a comenzar en el día 7 y esta implantación va a ocurrir por el polo embrionario, que es donde se encuentra el embrioblasto. Ahora, para recordar un poco mejor la anatomía del útero, vamos a recordar que esa tiene una capa basal, una capa funcional, y esa capa funcional va a estar formada por otras dos, que es la compacta y la esponjosa. Y la implantación va a iniciar por esa capa compacta. ¿Cómo inicia? El trofoblasto va a penetrar en la lámina basal del endometrio y se va a meter entre las células. Durante ese proceso va a existir una diferenciación de la capa externa que se llama el trofoblasto en citotrofoblasto y en el sincitiotrofoblasto. Ahora inicialmente tenemos el citotrofoblasto, que lo voy a delimitar en la imagen. Tenemos que estas células tienen un borde bien definido y aquí va a ocurrir una gran cantidad de mitosis debido a que tienen una alta capacidad mitótica que va a aportarle más células al sincitiotrofoblasto para que éste pueda seguir avanzando. Y por otro lado tenemos el sincitiotrofoblasto, que lo voy a delimitar ahora, el que vemos arriba. Este va a producir muchas sustancias y enzimas proteolíticas debido a que tiene una alta capacidad invasora, y este no tiene bordes celulares definidos. Lo que vemos es una masa que está llena de núcleos, como su nombre lo dice, sincitios, que son grupos celulares que pierden sus bordes y ahora se ven como masas. También recordemos que lo que le permite avanzar al sincitio es que tiene unas integrinas que van a tener receptores en el útero que van a permitir que éste penetre al blastocisto en el interior del endometrio. Ahora, simultáneamente con la diferenciación del citotrofoblasto en sincitiotrofoblasto, podemos ver que la masa celular interna se va a dividir en dos capas. Inicialmente tenemos una capa superficial, o las células del epiblasto, las voy a diferenciar en la imagen. Y recordemos que son unas células cilíndricas, como vemos en la imagen, y por debajo tenemos las células del hipoblasto, que las voy a diferenciar acá, que son unas células cúbicas. Ahora, vámonos un poco más hacia el día 9. Lo que vemos es que el hueco donde penetró el blastocisto está como si nada, que es lo que vemos acá. Eso se denomina una solución de continuidad. Ahora, ese trofoblasto se va a diferenciar alrededor de todo el blastocisto, y el embrioblasto, como ya mencioné, se divide en dos: epiblasto, células cilíndricas, hipoblasto, células cúbicas. Ahora, en la medida que ocurre la diferenciación del sincitiotrofoblasto, se van a romper unas paredes de las glándulas y van a dejar unos espacios denominados las lagunas trofoblásticas, que son todos esos huequitos que vemos en la imagen. Por dentro, esas van a tener un contenido de las glándulas endometriales que fueron dañadas y van a tener secreción nutricia, glucógeno y mucopolisacáridos, que todo este contenido se va a denominar el embriotrofo. Ahora nos vamos a dirigir hacia el día 12 o 13 y lo que vemos es que en el espesor del endometrio también habían unas glándulas tortuosas
también hay arteriolas. Recordemos que las rectas no irrigan el tejido grueso, pues por acción de la progesterona, y estas se van a romper, y ahora en esas lagunas trofoblásticas, que eran los huequitos que veíamos aquí antes, lo que va a ocurrir es que va a entrar sangre, y esto va a ser el primer indicio de lo que es la circulación uteroplacentaria, que ocurre alrededor del día 12 o 13. Antes, el útero se estaba nutriendo por el paso de sustancias nutricias a través de sus paredes, pero esto no es suficiente para un embrión que, pues como vemos, está en mitosis. Ahora, devolvámonos un poco al día 8. Aquí podemos también ver la circulación uteroplacentaria, y devolviéndonos al día 8, entonces vamos a ver cómo se forma la cavidad amniótica. Las células del epiblasto, que como vemos es la capa más superficial, va a secretar, las voy a delimitar inicialmente, que son las azules, recordemos que son cilíndricas. Estas van a secretar un líquido que se va hacia el exterior y se va a depositar hacia la parte más superficial y se acumula encima de las células formando una nueva cavidad, que es lo que voy a señalar en la imagen. A su vez, un grupo de células del epiblasto va a tapizar el techo de esa nueva cavidad, que se denomina la cavidad amniótica. Y esa capa de células que proceden del epiblasto y que se tapizó por encima de la cavidad se va a denominar el amnioblasto. Lo voy a señalar. Ahora, esta membrana que se va a formar se llama, las células se denominan amnioblastos, pero la membrana se denomina la membrana amniótica o amnios, que van a producir más líquido que se va a denominar el líquido amniótico. Ahora, aquí lo que podemos ver es el día 9, se ve como la cavidad, denme un segundo. Aquí, el día 9 vemos que la cavidad amniótica aumentó de tamaño y se forman las células denominadas los amnioblastos, y su conjunto se va a denominar el amnios o membrana amniótica. Para esclarecer un poco mejor lo que acabo de decir, vamos a establecer los límites de esa cavidad amniótica. Entonces, en el techo de esa cavidad amniótica tenemos los amnioblastos, en el piso tenemos las células del epiblasto, y lo que vemos es que lateralmente también tenemos células del amnioblastos. Ahora, recordemos que esta cavidad amniótica se va a formar en el séptimo día del desarrollo, y esta va a aumentar poco a poco el volumen, siendo la única cavidad que va a persistir hasta el final del embarazo, quedando el embrión sumergido dentro de él. Este líquido inicialmente es producido por las células amnióticas, pero luego en gran cantidad se va a producir es por el riñón fetal. Recordemos que esta se ubica a nivel del embrioblasto, y las células amnióticas se forman a partir del epiblasto, y al final estas células forman la membrana amniótica. Ahora, vamos a hablar un poco de la formación del saco vitelino o cavidad exocelómica. En el octavo día del desarrollo, un grupo de células del hipoblasto se van a desplazar y van a tapizar el interior del blastocele, y va a formar un epitelio que se va a denominar la membrana exocelómica o la membrana de Heuser. Y cuando esta se forma, se va a cambiar el nombre de esta cavidad. Se deja de llamar blastocele y ahora se va a denominar el saco vitelino primario o primitivo. Ahora, para esclarecer un poco mejor esto, vamos a esclarecer los límites de igual manera. Entonces tenemos que en el techo tenemos esas células cúbicas que son las células del hipoblasto, y en el piso, en las paredes, vamos a ver esa membrana exocelómica o la membrana de Heuser. Ahora, esta cavidad va a sufrir de unos cambios. Entonces, inicialmente recordemos que esta se formó en el séptimo día del desarrollo, que se va a formar a partir del blastocele, y esta cavidad es muy grande para lo que necesita el embrión. Así que necesitamos reducirle el tamaño y formar algo que se denomina el saco vitelino definitivo. Para esto, primero, tenemos una segunda migración de células del hipoblasto que va a tapizar esa membrana exocelómica y va a reducir el tamaño de la cavidad. Si ven, en amarillo se ve como células del hipoblasto están migrando y tapizando para tapar, por decirlo así, y cerrar el interior, formando algo denominado el saco vitelino definitivo. En la medida que tapiza, reduce la cavidad inicial y queda un saco vitelino pequeño que queda como un tipo de quiste, que lo que vemos es que luego se va a dirigir hacia el espacio perivitelino y eventualmente esta va a desaparecer. Aquí lo vemos el pequeño quiste que queda. Recordemos que la formación del saco vitelino definitivo es aproximadamente alrededor del día 13 o el día 14. Ahora,
Vamos a recordar rápidamente cada una de las estructuras. Inicialmente tenemos las células del epiblasto, las células del hipoblasto, tenemos la cavidad amniótica, la membrana que vemos aquí es la membrana amniótica, las células se denominan amnioblastos y por debajo tenemos el hipoblasto con el saco vitelino definitivo y la membrana de Heuser o la membrana exocelómica. Ahora, ¿qué pasó con la invasión del sincitio trofoblasto? En la reacción decidual se van a producir unas sustancias que van a frenar la invasión de este sincitio trofoblasto, que recordemos es todo lo que vemos por fuera, ¿cierto? Y en caso de que este sistema falle, el de la reacción decidual, y este penetre demasiado más allá del endometrio, se va a formar algo patológico denominado el acretismo placentario. Recordemos que el citotrofoblasto va a formar la placenta y si este invade mucho más allá, cuando se quiera quitar la placenta, se viene el útero con él, es decir, que puede que al parto se pueda quitar el útero. Volviendo a esa imagen inicial, podemos aquí reconocer el saco vitelino definitivo o secundario que va a estar rodeado por lo amarillo que vemos acá, que es la membrana de Heuser o la membrana exocelómica. Pero si podemos observar, vemos una nueva capa de color verde que aún no la hemos reconocido, que además de esto nos ayuda a la formación de toda una cavidad. Esta capa se va a denominar el mesodermo extraembrionario y esa se va a formar alrededor del día 9 debido a que un grupo de células del hipoblasto, que es las amarillas que vemos aquí, van a migrar entre la capa de citotrofoblasto y el hipoblasto y se va a meter entre ellas denominando el mesodermo extraembrionario. Recordemos que en esta imagen aún no vemos la membrana de Heuser ya que esta se va a formar alrededor del día 10. Luego vemos cómo este mesodermo extraembrionario está más engrosado, mientras que apenas, que es lo azulito que vemos aquí, se está formando la membrana de Heuser. En el día 10 ese mesodermo extraembrionario va a aumentar su grosor y no solamente va a rodear al embrión, sino que además se va a meter por arriba rodeando la cavidad amniótica y al saco vitelino. Ahora, vamos a ver qué pasa algo con ese mesodermo. Aquí lo que vemos es que se van a formar un tipo de huequitos que se van a denominar dehiscencias que luego van a coalescer, es decir, que se unen las cavidades entre sí para formar una cavidad más grande. Esta va a hacer que el mesodermo extraembrionario se divida en dos capas. Inicialmente vemos una hoja que queda unida alrededor del citotrofoblasto, que es el que vemos aquí, o sea, sería todo lo verde que estamos señalando acá, y se va a denominar la somatopleura o la hoja somática. Mientras que tenemos otra hoja que quedó alrededor de la membrana de Heuser o la membrana exocelómica que se va a denominar la esplagmopleura o la hoja explágnica. Devolviéndome un poco a esta imagen, aquí lo que vemos es una placa histológica donde podemos ver las dehiscencias del mesodermo extraembrionario, que son todos los huequitos que podemos ver aquí en la placa. Ahora, volviendo un poco, lo que podemos ver es que hay un sitio donde no va a ocurrir ni la dehiscencia ni la delaminación, que es justo como por aquí arribita, que lo vemos acá. Esto se va a denominar la placa coriónica. Esta placa coriónica luego se le va a denominar el pedículo de fijación. Este pedículo de fijación se va a ir desplazando como hacia anterior y va a formar lo que es el cordón umbilical. Entonces vamos a ver esta imagen que está muy avanzada para que vean lo que les hablo del pedículo de fijación. Aquí podemos ver cómo se desplazó hacia anterior y aquí lo que vemos es que, digamos, a este pedículo de fijación le va a salir un dedito que sería una evaginación, la cual se va a introducir en el pedículo de fijación y la vamos a denominar el alantoides, que es este cachito que vemos aquí. Recordemos que el alantoides es muy importante ya que de allí, digamos, se van a acumular las células primarias sexuales antes de que migren al embrión para que ocurra la oogénesis y espermatogénesis, ya sea hombre o mujer. Ahora, para finalizar, quiero que hablemos un poco de la reacción decidual. Entonces recordemos que esta es una reacción que se genera por la invasión del trofoblasto y va a impedir que este vaya a penetrar hasta la capa más basal del endometrio. Mientras que estamos haciendo la implantación, las células de ese endometrio van a entrar en contacto con la parte del sincitotrofoblasto. Y mientras esas células endometriales entran en contacto con el sincitotrofoblasto, este se va a edematizar. ¿A qué me refiero con esto? A que se van a acumular muchos glucógenos y lípidos para así poder, digamos, detener la invasión del sincitotrofoblasto, porque recordemos que de este se secretan sustancias y enzimas proteolíticas.
Estos cambios que estoy mencionando luego se van a extender hacia todo el endometrio y esta respuesta es lo que denominamos una reacción desigual. Además, durante esta fase digamos en el endometrio se van a infiltrar leucocitos, los cuales van a secretar la IL-2. Cuando ocurre toda esa reacción desigual a ese endometrio se le va a denominar la decidua, que no es más que el endometrio durante el embarazo. Es decir, que el objetivo de la reacción desigual es proporcionar un lugar que sea inmunológicamente privilegiado para poder proteger el rechazo del embrión en el desarrollo. Eso sería todo, gracias.